Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Mientras el Colegio de Cardenales se prepara para el cónclave del 7 de mayo, en el que se elegirá al sucesor del Papa Francisco, varios cardenales aseguran que la cualidad principal del Papa tiene que ser la santidad. En una entrevista con Catholic News Service, el 28 de abril, el cardenal sueco Anders Arborelius advirtió que la virtud esencial del nuevo Papa debe ser la santidad. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero no puede darnos la santidad de Dios. Y eso es lo que más necesitamos. Alguien que nos libere del pecado, del odio y de la violencia, afirmó. Por su parte, el arzobispo de Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, cardenal John Ribat, dijo este martes que los cardenales habían estado considerando las cualidades necesarias para el próximo sucesor de Pedro y para él un alto nivel de santidad personal, así como ser una figura unificadora, serán primordiales. La santidad personal es muy importante para el próximo Papa, dijo el cardenal Ribat a los periodistas al salir de la congregación general del martes por la mañana. Debe ser alguien abierto y con control, no en el mal sentido, sino de una manera que nos mantenga a todos juntos, caminando juntos en unidad, añadió. Caminar hacia Dios es lo importante. Un Papa que nos ayude a todos a caminar hacia Dios, pues nuestra meta es Dios mismo. Por otro lado, el próximo cónclave presentará un reto adicional. Muchos cardenales no se conocen entre sí. Los encuentros que tienen, previos al cónclave, son la oportunidad para que se conozcan lo más posible. Algunos comentan que aunque no han investigado a fondo a sus colegas, cuentan con una lista de nombres y eso facilita el que se puedan conocer mejor en los días previos a la votación. El cardenal Arborelius indicó también que es un desafío pero también una experiencia emocionante. El Espíritu Santo puede sorprendernos y añadió que ha sentido el apoyo de muchas personas que están orando por los cardenales y por la elección del nuevo líder de la Iglesia. Dado que actualmente 53 de los 135 cardenales electores provienen de Europa, un tercio de los cuales son italianos, sus prioridades y preocupaciones colectivas influirán no solo en la elección del próximo Papa, sino también en la dirección de la Iglesia en un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, cada vez es más evidente que el bloque europeo no está tan unido. Las divisiones sobre el legado de las reformas del Papa Francisco y la respuesta de la Iglesia a las diversas manifestaciones del secularismo reflejan profundas divisiones culturales y teológicas. Los cardenales europeos se enfrentarán a un difícil equilibrio: preservar las enseñanzas y la identidad tradicionales de la Iglesia y al mismo tiempo adaptarse a las nuevas realidades sociales. Por todas estas circunstancias y dificultades se apremia a la oración constante e intensa por el cónclave y su decisión sobre el próximo Papa electo. Son muchas las propuestas que se han estado lanzando en las redes para unirse en oración por la Iglesia y el futuro Papa. Es importante no abandonar ahora a la Iglesia, que está pasando por unos momentos tan críticos en su existencia. Necesita que todos los cristianos se unan en oración y penitencia para ayudarla a salir adelante. Pedimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que asistan a todo el colegio cardenalicio para que la elección vaya encaminada hacia un Papa Santo, que sepa guiar a la Iglesia y al rebaño a él encomendado por el camino que conduce a Dios y a la salvación de las almas. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por todos. Amén. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Cachemira, católicos en oración por la paz entre India y Pakistán. Estados Unidos, Wisconsin reconoció el 1 de mayo como el Día de San José Obrero. India denuncian la impunidad de los policías que agreden a cristianos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nueva capilla del Santísimo en Murcia. Con la intercesión de Sor Patrocinio y la Virgen del Olvido, un bebé vivió. Campaña para apuntarse a la clase de religión. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Plan para el inicio del cónclave. Cardenal anima a orar por la sagrada tarea de elegir al nuevo Papa. Preparativos en la Capilla Sixtina. Los fieles católicos de Kashmir rezan sin cesar por la paz. Lo hacen en las iglesias y en sus hogares y han recorrido las calles con antorchas encendidas junto a otros hombres y mujeres de buena voluntad para hacer brillar la luz de Dios y la llama de la reconciliación, afirma Monseñor Iván Pereira, obispo de la diócesis india de Jammu-Srinagar, en declaraciones a la agencia Fides. Kashmir, Cachemira en español, es una región ubicada en la zona norte del subcontinente indio.
La región se encuentra actualmente dividida entre India, Pakistán y China, siendo uno de los focos de disputas internacionales más importantes de la actualidad. Pakistán controla la región noroccidental, territorios del norte y Azad Cachemira. India controla los sectores central y meridional de la región, territorio de Jammu y Cachemira, Ladakh y desde 1984 el glaciar de Siachen, mientras que China ha ocupado la región nororiental, Aksai Chin y el valle Shaksgam. La pequeña comunidad católica local, unos 9.000 fieles en una población de 13 millones, lleva adelante su testimonio de esperanza en el único estado de mayoría musulmana de la India, Jammu y Kashmir, escenario el pasado 22 de abril de un atentado perpetrado por grupos extremistas con base en Pakistán que provocó la muerte de 26 turistas indios. El ataque ha desencadenado una grave crisis política entre India y Pakistán, naciones enfrentadas históricamente por la región de Kashmir y que han librado 3 guerras por su control desde 1947. Vivimos un momento de gran tensión y miedo que afecta a toda la población, explica con preocupación el obispo. Tenemos noticias de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza y la policía india ha destruido viviendas de supuestos militares y terroristas. No es una situación fácil. Muchos reviven el trauma del conflicto armado. Nuestra comunidad vive intensamente este jubileo de la esperanza y pone toda su confianza en la obra de Dios, concluye el obispo Pereira. Nos sentimos en plena comunión con la Iglesia Universal que hoy, a través del Colegio Cardenalicio, ora y discierne al nuevo sucesor de Pedro. En medio de esta región agitada, seguimos sintiéndonos una sola Iglesia. Esta comunión espiritual nos da fuerza para continuar. El estado de Wisconsin reconoció oficialmente este jueves 1 de mayo como el Día de San José Obrero, alineándose así con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Con esta decisión, Wisconsin se convierte en al menos el segundo estado estadounidense, después de Luisiana, en consagrar esta fecha de manera oficial y permanente. La iniciativa fue impulsada principalmente por el senador estatal Cory Tomczyk. Esta resolución honra la resiliencia, la dedicación y el espíritu incansable de nuestra fuerza laboral, expresó Tomczyk en un comunicado. Refleja las virtudes atemporales de San José que guían a los trabajadores en su esfuerzo diario. Al establecer este día celebramos la dignidad del trabajo, fomentamos la unidad y el propósito entre los trabajadores y reforzamos el compromiso de Wisconsin con una fuerza laboral sólida y guiada por valores. La resolución también subraya la figura de San José como ejemplo de humildad y laboriosidad. Se recuerda que el santo, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, halló gracia ante el Padre Celestial y fue confiado con los mayores tesoros de Dios, su Hijo unigénito y la Madre de Jesús. Además, destaca su trabajo como carpintero con el que sostuvo a la Sagrada Familia. La fecha del 1 de mayo fue instaurada en el calendario católico por el Papa Pío XII en 1955, como una forma de ofrecer un contrapunto espiritual al Día Internacional del Trabajo, celebrado también en esa fecha. Sin embargo, la devoción a San José ya contaba con siglos de historia. En 1870, el Papa Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia Universal. Organizaciones católicas como Catholic Vote celebraron la resolución como un gran logro y agradecieron al estado de Wisconsin por honrar al patrono de los trabajadores y alinearse con la fiesta católica. El Consejo Cristiano de toda la India denuncia una brutal agresión en el estado de Odisha por parte de agentes de la autoridad. Una delegación del Consejo, formada por abogados y activistas sociales, visitó el 9 de abril la aldea de Juba, en el distrito de Gajapati, estado de Odisha, para investigar la denuncia de una agresión policial ocurrida el pasado 22 de marzo. Lo que comenzó como una operación contra el cultivo de marihuana derivó en un violento ataque contra cristianos tribales congregados en la Iglesia Católica local. El equipo investigador ha revelado graves abusos cometidos por la policía, incluyendo agresiones a mujeres, menores y sacerdotes católicos. La intervención, que tuvo lugar sin orden judicial, afectó a personas que se encontraban preparando la liturgia del domingo. Entre los agredidos se encontraban 4 jóvenes mujeres de la etnia Kond, 2 de ellas menores de edad, un cocinero tribal de 38 años y 2 sacerdotes católicos. Uno de los religiosos sufrió la fractura del omóplato
y perdió el conocimiento durante el ataque. El Consejo Cristiano de toda la India, a través de su presidente en Odisha, el obispo Parisha, ha enviado una carta al director general de la Policía del Estado en la que exige una investigación inmediata y la suspensión de los agentes implicados. En el escrito se denuncia que los policías olvidaron su deber de protección y se convirtieron en agresores de personas inocentes. Los responsables del informe denuncian múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, entre ellas la libertad religiosa, artículo 25 de la Constitución india, la protección de lugares de culto, artículo 298 de la BNSS 2023, los derechos de menores, ley POCSO 2012, la protección de mujeres y tribus, artículos 15.3 y 15.4 de la Constitución, y la legislación contra las atrocidades cometidas contra castas y tribus desfavorecidas. Pese a la gravedad de las acusaciones, las autoridades no han adoptado ninguna medida contra los responsables más de 20 días después de los hechos. El Consejo y el equipo de investigación han pedido que se actúe con urgencia contra los agentes con actitudes comunales y discriminatorias. La parroquia del barrio de Vistabella de Murcia, Nuestra Señora de Fátima, cuenta ya con una nueva capilla del Santísimo que fue inaugurada con gran alegría y multitud de fieles, según explica el párroco don Joaquín Ferrando. La bendición de la nueva capilla tuvo lugar en la tarde del Jueves Santo, en el contexto del traslado del Santísimo al monumento eucarístico, al que le seguiría un tiempo de adoración. Una celebración emocionante tras la que el templo permaneció abierto durante toda la noche hasta la celebración de los oficios del Viernes Santo, con grupos de adoradores turnándose para cubrir cada hora. Desde la parroquia invitan a que toda la diócesis pueda pasar a visitar esta capilla y conocerla. Estará abierta para la adoración por las mañanas, de 9 a 1 de la tarde, todos los días, excepto los martes. De lunes a sábado también podrá visitarse por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Don Joaquín Ferrando explica que la capilla está ornada con un mosaico en fragmentos de esmaltes, piedras de cerámica veneciana, diversos mármoles semipreciosos y piedras de vidrio fusionadas con oro o plata, que ha sido realizado por la mosaiquista portuguesa Dina Figueiredo en su taller en Roma. Una obra de cuyo montaje en Murcia se encargó esta misma artista y que en torno al sagrario representa a Jesús sacramentado. A este mosaico se suman otros en los laterales con imágenes simbólicas relacionadas con la Eucaristía, como el pan, las uvas o el pelícano. La capilla cuenta además con un espacio previo en el que pueden contemplarse 2 ángeles eucarísticos del pintor lorquino Muñoz Barberán. Es realmente una obra de arte que enriquece el patrimonio diocesano. Estamos muy contentos y está teniendo un impacto bastante interesante en la feligresía, concluye el párroco. Las capillas de adoración eucarística se están extendiendo cada vez más por todo el territorio nacional y son fuente de encuentros con Dios para todos los que se acercan a la oración. A los 17 años, Valeria se enfrentó a una de las noticias más impactantes de su vida. Estaba embarazada. Pasaba por una situación familiar bien difícil y no supo de su embarazo hasta varios meses después. Al conocer la noticia, se sintió completamente derrumbada y acudió en busca de orientación a un centro abortivo. Ahí, lejos de encontrar ayuda real, le mostraron una ecografía de un bebé que no era el suyo. Era un bebé de pocas semanas, cuando yo ya estaba en el 6º mes. Salió de aquel lugar aún más desesperada. Pero entonces se encontró con Irene Barajas, de la Asociación Rescatadores Juan Pablo II, quien se le acercó con palabras de consuelo. Trató de calmarme, de darme paz, y lo logró, recuerda Valeria. Entre ellas nació un vínculo inesperado cuando descubrieron que ambas compartían una profunda devoción por la Virgen del Olvido y por Sor Patrocinio, religiosa del siglo XIX conocida por su vida mística y su cercanía al sufrimiento de Cristo. Irene propuso algo muy especial, peregrinar juntas al monasterio de Guadalajara, donde descansan los restos de Sor Patrocinio, para consagrar al bebé a la Virgen del Olvido. Desde ese momento todo cambió. Encontré la paz y la fuerza que necesitaba para seguir adelante, afirma Valeria. Los días difíciles no faltaron. En su penúltima ecografía realizada en el Hospital Público de Madrid, le dijeron sin rodeos que la única opción era abortar, aunque su embarazo estaba avanzado. Le aseguraron que su hijo venía con malformaciones graves. Lo mejor es que no nazca, le dijeron, pero Valeria ya no estaba sola.
Con el apoyo de su abuela, de Irene y un equipo médico en otro hospital dispuesto a defender la vida, luchó por su hijo. Me dijeron que no viviría ni 4 segundos, relata, pero su pequeño Juan Carlos nació, fue bautizado y vivió 4 días rodeado de amor de su madre, de su madrina y de los profesionales que lo cuidaron. Solo puedo dar gracias a Dios. Ahora sé quién me quiere y quién no. Mi hijo está bien, con su madre y su padre en el cielo, dice Valeria con una fe renovada. La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia es una advocación mariana poco conocida, revelada en 1831 a Sor Patrocinio en un momento de intensa crisis política y espiritual en España. Se trata de una Virgen maternal que viene a ofrecer consuelo a los pecadores y esperanza a los más desesperados. Su mensaje es de ternura, perdón y protección. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura lanza la campaña «Son tantas las razones». Apúntate a Reli, con el objetivo de dar respuesta a todos aquellos padres que desconocen el valor de la asignatura de religión católica, carecen de argumentos o se encuentren indecisos a la hora de matricularlos en el próximo curso 2025-2026. Bajo el lema «Pero, ¿la clase de Reli sirve para algo?». Esta campaña se centra en una pieza visual en la que los padres se convierten en protagonistas y espectadores a la vez. El vídeo presenta una conversación cotidiana donde se muestran las verdaderas razones que han movido a unos padres a apuntar a sus hijos a la asignatura de religión. Con esta campaña, la Conferencia Episcopal busca invitar a una generación de padres que, condicionados por las tendencias sociales o por la desinformación, se han elaborado una imagen falsa sobre la asignatura de religión, a que consideren las muchas y buenas razones por las que escoger esta materia. Esta aparente falta de valor, percibida en algunos padres, se contrapone con los mensajes del vídeo, alojado en la página web creada exclusivamente para la campaña, donde se recogen algunas razones para hacer visible y reforzar el valor de esta materia, que es tan asignatura como las demás. Con este lanzamiento, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura quiere seguir subrayando el alcance de las contribuciones educativas de la materia de religión, que curricularmente ayuda a vehicular, sobre todo en la etapa de infantil y primaria, la dimensión espiritual, constitutiva del ser humano, necesaria para el posterior desarrollo moral y personal de nuestros alumnos y cuyo desarrollo tiene un beneficio personal y social comprobado. El lanzamiento de la campaña ha sido el 28 de abril y tendrá presencia en prensa y canales digitales, asegurando un impacto máximo en el público objetivo, la generación de padres con hijos en edades tempranas. De cara al inicio del cónclave, la oficina de prensa ha dado a conocer nuevos detalles. El martes 7 de mayo a las 10 de la mañana se celebrará en la Basílica de San Pedro la misa Proeligendo Pontifice, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Por la tarde a las 16:30 los cardenales se reunirán primero en la Capilla Paulina para un momento de oración y desde allí se dirigirán en procesión a la Capilla Sixtina para dar inicio al cónclave que será presidido por el cardenal Pietro Parolin. Además, el lunes 5 de mayo a las 17:30 se llevará a cabo en la Capilla Paulina el juramento de los oficiales y asistentes al cónclave. Según lo establecido en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, todos los participantes, tanto clérigos como laicos, deberán prestar juramento ante el cardenal chambelán y los 3 cardenales asistentes. Entre los llamados a prestar juramento figuran el secretario del Colegio Cardenalicio, el maestro de celebraciones litúrgicas, personal médico, confesores multilingües, encargados de la logística, seguridad y limpieza, así como miembros de la Guardia Suiza y del Cuerpo de Protección Civil del Vaticano. Todos deberán estar presentes antes de las 17 horas en la Capilla Paulina, tal como disponen los números 46 y 47 de la citada Constitución. Los 135 cardenales electores que se reunirán en la Capilla Sixtina a partir del 7 de mayo proceden de 71 naciones y representan la diversidad geográfica, generacional y religiosa de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Los cardenales provienen de todos los rincones del mundo, 53 de Europa, 37 de América, 16 de América del Norte, 4 de América Central y 17 de América del Sur, 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía. Aunque Europa sigue siendo el continente con mayor representación, el crecimiento en Asia, África y América Latina refleja la expansión del catolicismo en el hemisferio sur. Por primera vez en la historia de la Iglesia, 12 países cuentan con cardenales electores nativos. Esto incluye naciones con comunidades católicas tradicionalmente pequeñas o en crecimiento, como Haití,
Cardenal Chibli Langlois. Cabo Verde, Arlindo Furtado Gómez. Papúa Nueva Guinea, John Ribat. Sudán del Sur, Stephen Ameyu Martin Mula. Suecia, Anders Arborelius. Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich. Timor Oriental, Singapur, Paraguay, Malasia, República Centroafricana y Serbia. Desde Roma, a donde llegó para participar en el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco, el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, Estados Unidos, animó en español a orar por la sagrada tarea de los cardenales electores de votar por el nuevo Papa. Aunque aún falta una semana para la apertura oficial del cónclave, el Colegio de Cardenales ya se está reuniendo para orar, reflexionar y escuchar la voz del Espíritu Santo mientras nos preparamos para la sagrada tarea de elegir al próximo sucesor de San Pedro, señala el purpurado en un mensaje publicado este 29 de abril en el sitio web de su archidiócesis. Tobin, que en unos días cumplirá 73 años y que es uno de los 133 cardenales que hará parte del cónclave desde el 7 de mayo, resaltó que hay un espíritu de profunda confianza, una serena seguridad de que Cristo mismo está guiando a su Iglesia, como siempre lo ha hecho. Avanzamos no con miedo, sino con fe. El cardenal pidió a todos humildemente que tengan presentes en sus momentos con el Señor a los cardenales electores. Mientras oran por el descanso del alma de nuestro querido Santo Padre, por favor, oren también para que el Espíritu Santo guíe a la Iglesia durante este sagrado tiempo de renovación. La Santa Sede se encuentra ultimando los preparativos en la Capilla Sixtina, donde se ha comenzado a instalar un suelo técnico nivelado. Las imágenes difundidas en redes sociales por el conocido guía y divulgador católico Mountain Butorak muestran la estructura metálica que servirá de base para una superficie uniforme. El motivo de esta intervención es doble. Por un lado, garantizar la estabilidad de mesas y sillas que utilizarán los cardenales durante el próximo cónclave. Por otro, evitar tropiezos debido a la irregularidad del suelo original de mármol, que data del Renacimiento. Las fotografías tomadas por un autor anónimo revelan cómo se protege cuidadosamente el pavimento histórico mientras se monta la plataforma temporal, respetando el entorno sagrado y artístico de uno de los lugares más emblemáticos de la cristiandad. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.